ya tenemos la telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a Pega Bien. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de ir a leer, estábamos comentando sobre una carta que usted compartió conmigo en el día de ayer. Una carta que le escribe David Skill a Honorable Rafael Hernández, Speaker of the House of Representatives of Puerto Rico. Sí. Y me estaba explicando, ¿no?, de que tú no has visto la carta que le envía el representante Hernández a la Junta, pero aquí ellos le están diciendo que ellos le dicen en la carta, ¿no?, que la Junta no puede terminar unilateralmente con el proceso hasta que no se cumpla con unos aspectos de la ley. Por favor, ilústrenos. Bueno, esto es algo que hemos estado hablando en los últimos par de meses en torno a la realidad y los mitos sobre la salida de la Junta de Puerto Rico. Sabes que el texto de la ley es uno donde hay una cláusula de supuesta terminación de la Junta en Puerto Rico, que es a base de que consigan 4 presupuestos balanceados consecutivos, que es importante que sean consecutivos, y acceso a los mercados a costos razonables. Pero eso es una cláusula aislada que no toma en cuenta el asunto de que los casos de título 3 van a seguir por mucho tiempo, porque la etapa de implantación del plan de ajuste de deuda, es decir, el intercambio de bonos, los pagos que correspondan y el asunto de que pueden haber controversias sobre la interpretación del plan de ajuste de deuda, son asuntos que son de la jurisdicción exclusiva conforme a la ley de la jueza Laura Taylor Swain, de la jueza de título 3, que es la jueza que atiende especialmente los casos de Puerto Rico que tienen que ver con la quiebra. Ahora, ¿qué dice la ley promesa además? Que la Junta es la única representante de los deudores, es decir, de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, en los procedimientos de título 3. Así que mientras haya trámites de título 3, pues la Junta va a estar en Puerto Rico, aunque haya terminado los 4 presupuestos consecutivos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables, porque eso es lo que dice la ley. Precisamente, la Junta no puede enmendar la ley, y eso es lo que dice David Skill ahí en esa carta. Pero si no puede enmendar la ley, pues entonces no se puede zafar de la obligación que tiene de seguir representando a los deudores, que eso incluye no solamente al gobierno central, la corporación de edificios públicos, la autoridad de carretera, el sistema de retiro, sino también a la autoridad de energía eléctrica, que ni siquiera ha podido radicar su plan de ajuste de deuda. Por ende, aunque la ley diga que se van con esos 4 presupuestos consecutivos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables, hasta que no terminen los casos, no hay manera de que salgan, a menos que se enmiende la ley. Entonces esa carta me llama la atención, porque sabes también que David Skill escribió una columna en ese sentido, de que ellos se van en cuanto terminen con ese requisito de la ley, y yo le contesté la columna, que de paso no ha habido una réplica a mi contestación, en donde explico específicamente esto. Entonces el representante Hernández Montañez, preocupado por este issue aparentemente, escribe una carta que no hemos visto, pero que la tendremos pronto, en donde plantea aparentemente que cuándo es que se va a la Junta. Y ahí es que David Skill, que es el presidente de la Junta, que no es cualquier persona, Alfonso, es un profesor de Derecho de prestigiosas universidades en los Estados Unidos. Así que me extraña que él, a pesar de que se le ha señalado el problema práctico que hay en cuanto a la salida de la Junta, que él haya evadido otra vez el tema. O sea, él solamente menciona la cláusula de terminación de la Junta y dice, nosotros no podemos cambiar eso, ni quedarnos. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿quién va a seguir los casos de título 3? En Detroit, Alfonso, a estas alturas, el caso se confirmó en el 2014, es decir, que se terminó el proceso del plan de ajuste de deuda. Pero a estas alturas, el caso de capítulo 9 de la ciudad de Detroit está abierto. Y está abierto porque se están resolviendo controversias bien importantes relacionadas a cómo se pone en vigor el plan de ajuste de deuda. Y eso mismo va a pasar aquí, porque el plan de ajuste de Puerto Rico, dependiendo si tú consideras a los pensionados o no como acreedores, puede llegar a 150,000 millones de dólares. Y en la ciudad de Detroit la deuda era 18,000 millones de dólares. Así que imagínate la diferencia, la disparidad en complejidad del asunto de la deuda de Detroit y de Puerto Rico. Por ende,
en el caso de Puerto Rico va a haber muchas controversias relacionadas al asunto de la implantación del plan, que a menos que no se enmiende la ley, la Junta tiene que atenderla. Y yo creo que hay que discutir este asunto porque también genera un problema bien serio para Puerto Rico, donde no es anticipable cuándo va a terminar el reinado de esta Junta colonial y dictatorial. Entonces debe ser una voz de alerta de que no hay un mecanismo de salida rápida de la Junta de Puerto Rico, aún acelerando el trámite de los planes de ajuste de deuda, porque sabes que ellos han presentado, no, hay que confirmar estos planes de ajuste de deuda para que la Junta se vaya. Mentira, no se puede ir sin que se enmiende la ley, porque tienen que seguir administrando los casos. Así que esa presión que le ponen a Puerto Rico, particularmente a la legislatura, para que apruebe la legislación habilitadora, es una presión que no tiene fundamento, porque la Junta no se va a ir con el mero hecho de que la jueza confirme el plan de ajuste de deuda. Y es un engaño más, a mi juicio, Alfonso, para presionar a la legislatura para que acelere el trámite de aprobación de la legislación habilitadora, para que ellos puedan confirmar ese plan de ajuste de deuda que paga deuda ilegal, que paga más de lo que nosotros podemos pagar en un proceso, ¿verdad?, económico razonable, que va a afectar los servicios esenciales y que recorta las pensiones de los pensionados. O sea que el negocio es un negocio redondo para los acreedores, menos para el pueblo de Puerto Rico. Y me parece que ellos están usando esa postura de que ellos se van rápido que se confirme el plan de ajuste de deuda para obligar a la legislatura a transigir con ellos. ¿Es para presionar o pudiera ser que le están diciéndole a la legislatura, mira, utiliza esto como excusa? Cúbrete políticamente con este argumento que te estamos dando? Eso también es probable, Alfonso. Funcionaría para ambas instancias, porque obviamente la legislatura no quiere hacer un papelón ante el pueblo. Y déjame decirte, yo no estoy muy confiado de que la legislatura se mantenga. La legislatura está coqueteando. Y cuando digo la legislatura hay que ser bien justo, ¿verdad? Porque en realidad hay muchos legisladores, particularmente de los partidos, ¿verdad?, emergentes, del PIB y también de la delegación del Partido Popular Democrático, que están en la postura de no negociar con la Junta. Pero los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Hernández Montañez, pues yo tengo mis dudas sobre si van a mantener la postura, y puede ser que ellos estén en este pitcher y catcher con la Junta, podría ser un pitcher y catcher también, para tener fundamentos para decir que conviene acabar con el plan de ajuste de deuda porque la Junta se va. Y nada más lejos de la verdad, Alfonso, la Junta se tiene que ir porque la echemos de Puerto Rico, porque a la luz de las circunstancias de la ley y de lo que ocurre normalmente en los casos de quiebras así municipales, ellos van a estar muchos años más aquí. Y la pregunta es, ¿podemos aguantar eso? ¿Un país puede aguantar que tenga esta pantomima de unos líderes políticos que van a unas elecciones cada 4 años, pero no tienen ningún poder? Mira, si vemos la página de la Junta de Supervisión Fiscal, la sección de documentos, miren ahí las cartas, miren ahí cómo gobierna la Junta. Y de lo que nos enteramos, Alfonso, es realmente de un % no significativo, porque tienen que haber correspondencia que no está ahí. Tienen que haber comunicaciones, reuniones que no están ahí, que son confidenciales y que influencian la manera del gobierno. Mira, ahora mismo, como yo te he mencionado, ¿verdad?, hay legisladores que consultan a la Junta antes de radicar un proyecto de ley. Así que ya no solamente es que la Junta se entere y quiera indagar o le dé con anular un proyecto de ley, es que ya hay legisladores que se han acostumbrado a hacerle estas consultas, y puede ser una estrategia, ¿verdad?, para tratar de lograr que se apruebe la legislación, pero están abriéndole el espacio a que la Junta se entere con mucha más antelación y que pueda levantar todas las objeciones que se le puedan ocurrir, ¿verdad? Fíjate que la Junta a finales de agosto escribió una carta que vino a salir esta semana pasada, pero llevaba ya un par de semanas escrita la carta, en donde se están oponiendo a la legislación que le impone controles a las compañías aseguradoras y que son en beneficio, esas leyes son en beneficio del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, de los asegurados, del plan de salud
del gobierno, de los asegurados de los planes privados, y vino ahora la Junta y dice que no va a poner en vigor eso. Y me pregunto, ¿dónde está la espina dorsal de la legislatura que aprueba legislación en beneficio del pueblo de Puerto Rico? Tú sabes que aquí las compañías aseguradoras mandan en todo el sistema de salud, deciden qué tienen que recetar los médicos y qué no tienen que recetar. Y entonces la Junta se mete con eso, que no tiene que ver nada con el asunto financiero y fiscal del gobierno, y aquí le levantan las manos y le permiten eso, y por eso es que la Junta ha ganado cada vez más poder, Alfonso. O sea, ya casi no queda. Lo único que le queda a la legislatura es oponerse y no aprobar la legislación del plan de ajuste de deuda, porque todo lo demás se lo cedieron a la Junta de Control Fiscal, particularmente porque nunca se han opuesto políticamente ni judicialmente a la constitucionalidad de la ley promesa, y le han dejado cada vez más espacio. Mira, ahora con el asunto de la ley de retiro digno, que es otra instancia, que es una ley muy... Sí. Ese es el otro tema, como el marrero. Vamos a seguir con ahí, sí. Sí, mira, lo que ocurre es que la ley de retiro digno se aprobó para establecer criterios que tendría la legislatura para aprobar la legislación habilitadora del plan de ajuste de deuda, que implican que no haya recorte a las pensiones, que no se pague deuda ilegal y que se pueda aspirar, no es que lo va a establecer, se pueda aspirar a un sistema de retiro que sea digno para los participantes del sistema, que son los que están empleados en el gobierno central y en otras corporaciones públicas, y también para los retirados. Pues mira, el gobernador firmó esa ley, y al firmarla la avaló, se supone que la defienda. Y ahora, ¿qué está pasando? Que la Junta demandó a la legislatura, al gobernador, y el gobernador y Omar Marrero se están rindiendo ante la Junta de Control Fiscal, porque están aceptando que la ley viola el plan fiscal, y se lo dijeron a la jueza. Entonces, cuando tú tienes una parte que acepta ante el juez que está viendo el caso que la otra parte tiene razón, se acabó el juego, Alfonso. Ya el juez sabe que la parte demandada, en este caso el gobernador y Omar Marrero, que es el que dirige a FAF, pues alzaron las manos, y eso es una traición terrible a los retirados, porque fue una legislación de consenso, una legislación que se aprobó prácticamente unánime, porque lo que hubo fueron abstenciones. Y entonces, a la primera que la Junta se esfuerza, ellos tiran la toalla y se rinden. La jueza no ha resuelto eso, pero obviamente anticipo que la jueza le va a dar un golpe otra vez al gobierno por esa postura. En ese caso, Alfonso, el Colegio de Abogados radicó un amicus curiae, que pues me honro en haber participado en la comisión que redactó el documento, y lo radicó la licenciada Jessica Méndez. Y ahí lo que se está planteando, mira, es que de ninguna manera tú puedes anular una ley que lo que establece son principios de política pública que no tienen impacto fiscal. Y aún bajo el esquema colonial de promesa, la Junta no tiene razón, pero obviamente, como ha sido la postura del gobierno, del Colegio de Abogados y Abogadas, la ley es inconstitucional, y se argumentó que la ley es inconstitucional, y que el asunto de que se invalide esta ley lo que hace es ratificar la relación criminal, dictatorial que tiene la Junta de Control Fiscal con Puerto Rico. Y el gobierno, ni el Senado, ni la Cámara se atrevieron a plantear eso de frente, siendo ellos los demandados. El amicus curiae, Alfonso, no lo presenta una parte, lo presenta una entidad o persona interesada, y por ende la jueza le hace caso o no le hace caso. En este caso la jueza por lo menos lo permitió, que en otras ocasiones no ha permitido amicus curiae, ni siquiera Grijalba. Una vez radicamos un amicus curiae en nombre de Grijalba, y la jueza ni siquiera quiso atenderlo, ¿verdad? Así que hay un problema de que la legislatura y que el gobierno central han ido cediendo cada vez más espacio
y con eso traicionan al pueblo de Puerto Rico, porque mira, la Junta no ha cumplido ni siquiera con la propia ley, no ha definido los servicios esenciales, no le ha dado financiamiento apropiado a los sistemas de retiro, y lo que está haciendo es una implantación de una política neoliberal. Ha suplantado todas las iniciativas posibles, el poder de razón de Estado del gobierno de Puerto Rico se lo ha abrogado y está dictando hasta quién debe recetar una pastilla o quién no debe recetar una pastilla, y el gobierno pues alza las manos, y en realidad ¿cuánto tiempo puede aguantar este pueblo en esta situación de terrible subordinación colonial, Alfonso? Eso es un tema para otro momento, ¿verdad? Porque sí hay muchas variables que hay que considerar, pero en este momento mi preocupación es que la Junta de cualquier forma, ¿verdad?, presione a la legislatura para que ceda, la legislatura traicione todos los intereses que defienden al pueblo de Puerto Rico, y entonces la Junta pueda confirmar ese plan de ajuste de deuda a toda prisa, obligándonos al pago de una deuda que es insostenible, recortando las pensiones, recortando los servicios esenciales, y como quiera se queden, Alfonso, por este asunto que señalo, que como quiera ellos tienen que seguir participando en los procesos de título 3. Usted hablaba anteriormente de la posibilidad de que se enmendara la ley, pero ciertamente en Washington no hay ningún tipo de ambiente para enmendar la ley promesa, ni siquiera hay ambiente para considerarlo. Sí, es difícil, particularmente en el Senado, ¿verdad? Que ahí hay unas posturas más recalcitrantes, y además la minoría que tienen los demócratas es ínfima, así que aunque se cuaje algo en la Cámara de Representantes, tendrían que tener algún tipo de mollero en otros asuntos para que cedan en cuanto al tema de promesa, porque como aquí nos han puesto esa ley desde el 2016 y los puertorriqueños y la clase política, como dicen los muchachos y muchachas por ahí, de la chilling, ¿verdad?, no les importa, ellos se han seguido manejando en el espacio que le han dejado, pues el Congreso no tiene ninguna urgencia, Alfonso. Tú sabes cómo funciona el Congreso. El Congreso funciona a palo, por presión política poderosa, y en Puerto Rico desafortunadamente no se ha generado, a pesar de que sí hay gente que tiene la dignidad como norte, ¿verdad? Y por ejemplo este domingo hubo una marcha antiestadidad y ante Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que participamos ahí un conglomerado de organizaciones, pero eso tiene que generar una lucha de masas, y que tiene que generar también una vanguardia que, si tuviera la clase política, sería de mucho peso en términos de convencer al Congreso a que cambie la situación política de Puerto Rico mediante un trámite legítimo de descolonización. Mira el caso de Baello, que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y va a tener argumentación en noviembre. Ahí se tienen que explorar las raíces coloniales del problema de Puerto Rico, porque precisamente lo que ocurrió en el caso de Baello es esa base del discrimen colonial basado en raza que Estados Unidos ha impuesto en Puerto Rico desde el año 1898. Vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo. Ya viste lo que hizo con el caso de Lutier, ¿verdad? Y cómo quisieron evadir el issue colonial. Pero yo creo que más central que en este caso de Baello, el issue colonial no ha estado. La última vez, pues obviamente estuvo en el caso de Sánchez Valle, pero ahora es central en este asunto y va a estar interesante, ¿verdad? Pero no ha habido la reacción, la unidad de propósito en Puerto Rico para que el Tribunal Supremo aborde y declare finalmente como inconstitucional el coloniaje basado en los casos insulares, porque el coloniaje existe, haya casos insulares o no. Lo que pasa es que los casos insulares son la retranca, ¿verdad?, a la solución del problema, son el argumento que ellos han utilizado para no reconocer la aplicación de disposiciones constitucionales y de derecho internacional que hubieran permitido que se resolviera el problema político y colonial de Puerto Rico hace mucho tiempo. Así que todos los días pasa algo, Alfonso, que tiene incidencia, ¿verdad?, en la situación colonial de Puerto Rico, pero como que el carro pisa y no arranca. Es la pregunta que yo hago. ¿Cómo este pueblo puede darse cuenta de que si no asume la vanguardia en la solución de sus problemas, si no
va por encima del acomodo colonial de su clase política, pues vamos a seguir fastidiados, Alfonso, donde nada funciona y donde cada vez vamos a ir para atrás. ¿Usted tiene alguna esperanza de que en el caso de Baello el tema de la colonia? Porque evidentemente el tribunal lo evita a toda costa, pero por ejemplo los argumentos que se presentan de los amigos de la Corte en el caso de Baello tienen que ver con el impacto positivo económico, ¿no?, de extender eso a Puerto Rico, pero ni siquiera los amigos de la Corte, por lo menos los que yo he escuchado, no tocan el tema de la colonia. Y obviamente, y si no hay un reclamo de parte de los colonizados, los colonizadores no van a entrar en el tema. Bueno, los abogados de Baello han planteado el issue de los casos insulares. No necesariamente los amicus tocan todos los issues, ¿verdad?, que a mi juicio sean centrales. Pero el Supremo va a hacer todo lo posible por evadir la pregunta. Lo que pasa es que cada lado que ellos escojan tiene consecuencias, ¿verdad? Si ellos dijeran que aquí aplica, por ejemplo, la quinta enmienda y que no hay razón para establecer un estándar diferente al de los estados, pues tienen una consecuencia, porque aplicarían una infinidad de programas federales y eso va a tener un impacto económico. Si ellos dijeran que los casos insulares están vigentes y por ende se puede discriminar arbitrariamente en contra de Puerto Rico, pues seguiremos en el mismo estatus, pero ellos le darán la vuelta en el asunto de Aurelius y Utier, el caso de los nombramientos. Ellos hicieron un acomodo para decir, no, la Constitución Federal aplica en cuanto a la cláusula de los nombramientos, pero en este caso no son nombramientos federales y por tanto no les aplica y no había que nombrarlos, ¿verdad? Que hicieron ese acomodo. Pero yo creo que la mesa está servida para que el Tribunal Supremo haga unas expresiones. Lo que pasa que esa mayoría ultraconservadora que hay en el tribunal, es bien interesante especular cómo podrían ver el problema de Puerto Rico, porque Puerto Rico es una nación hispanoamericana que tiene esta extraña y terrible relación con Estados Unidos, y tú sabes que el mainstream ultraconservador, el poder, ¿verdad?, ultraconservador en Estados Unidos, del cual ese Tribunal Supremo es parte, lo que quieren es entronizarse más, ¿verdad?, aislarse más de la diferencia de las personas de diferentes nacionalidades. Hay una postura de seguir aumentando la diferencia racial y socioculturales en los Estados Unidos, y hay que ver cómo el Tribunal Supremo va a ver eso en estos momentos con esa mayoría ultraconservadora. Bueno, lo que ocurrió con esta ley antiaborto perfecta, que violenta el precedente de Roe versus Wade, y el tribunal no respeta su propio precedente y le dice, pues preguen ustedes hasta que el caso llegue acá. Sí, eso es un indicativo, ¿verdad?, de por dónde va ese tribunal, que tienen lo que llaman un docket, ¿verdad?, un expediente en sombra, un shadow docket. Pero el problema con los republicanos, Alfonso, es que ellos tienen muchas contradicciones, ¿verdad? Ellos se oponen al aborto, pero avalan la pena de muerte. Y en ese sentido, ¿cómo Puerto Rico encaja en esa visión ultraconservadora con todas esas contradicciones? Pues es lo que me da mucha curiosidad, y espero, ¿verdad?, que en realidad ellos se mantengan en la línea de mantener el coloniaje, ¿verdad? Eso es lo más probable, pero no descarto que pueda haber algún tipo de sorpresa. Sí, pues en noviembre creo que es la vista, ¿no? Sí, en noviembre, sí, ahí veremos qué va a pasar ahí. Obviamente la decisión sería ya el año que viene, en el 2022, porque toma un tiempo en lo que ellos se ponen de acuerdo y deciden, pero en la argumentación veremos cómo ellos comentan y cómo... Tú recuerdas que en el caso de Lautier, el juez presidente del Tribunal Supremo preguntó, ¿pero qué tiene que ver estos casos con los casos insulares? O sea, que ellos están como tratando de empujar el issue fuera de la corte, ¿no? Sacándolo. Y esto, en este caso de Baello, yo creo que es más central, porque en el caso de Lautier realmente era un issue tangencial, es más central en el caso de Baello, porque precisamente a base de los casos insulares es que ellos deciden, esta ley te aplica y esta otra ley no te aplica, sin sujeción a lo que dice la Constitución. Ese es el issue de los casos insulares, que establece
un shadow constitution, para usar el término, ¿verdad? Una constitución claroscura, en las sombras, que es la que le aplica a Puerto Rico dependiendo del criterio del Tribunal Supremo y del Congreso. Vamos a estar muy pendientes. Licenciado, muchísimas gracias. Usualmente los diálogos son más negativos, hoy no fue tan negativo, pero como se dice en la política, el poder aborrece los vacíos. Si la legislatura asigna sus responsabilidades, la Junta se va a seguir sirviendo con la cuchara grande y en algún momento quizás la Junta se debe ponerle nombre a detalle. Sí, como va la cosa, podrían ellos abrogarse ese poder también, Alfonso, desafortunadamente. Por eso yo no creo que haya sido tan optimista mi participación hoy, así que, porque si estamos hablando de que la Junta se queda 20 años aquí, pues eso no es bueno. Bueno, yo creo que 20 años es muy optimista. Podría ser, desafortunadamente, sí. Porque lo que logra los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables pueden pasar 6 o 7 años. Entonces de ahí para adelante súmale el resto, porque para que ellos puedan balancear el primer presupuesto, Alfonso, tienen que ajustar la deuda. Así que todavía estamos en eso. Sin ajustar la deuda no se pueden llegar a los 4 presupuestos balanceados consecutivos. Por eso, porque no hay prisa. Sí, veremos a ver. Muchísimas gracias. Cómo no, siempre estamos al habla. Que pase buen día.